Muy bien, estamos en el resumen semanal, lo mejor en este compacto de algunos minutos y qué lindo, ¿no? Podíamos ver y repasar cosas que van a ser útiles para que usted tenga en cuenta de lo que va a suceder este fin de semana y lo que sucedió, inclusive la semana anterior. Nosotros ahora vamos a recibir a Viviana Roffi, que es tocoginecológica. Tocoginecóloga, ahí está, ¿eh? Es una palabra que la verdad que la conocí hoy recién. Viviana, ¿cómo te va? Muchas gracias por venir, ¿cómo va? Bien, muchas gracias por ¿Qué invitarme. significa esta palabra tocoginecóloga? Tocoginecóloga significa que sos especialista en ginecología y en obstetricia. Muy bien, ahí está. Muchas gracias. La tenemos ahí. Mucha gente la conoce a Viviana, sin duda que la ha consultado, la ha visitado en su despacho. Bueno, hoy nos acompaña para hablar acerca de parto respetado. Y hoy justamente, Viviana, hay que convenir, está en boca de todos y fue noticia algo que ocurrió en un domicilio. Un matrimonio decidió tener un parto en su casa, en su domicilio, obviamente con saldos desgraciados en un cierto sentido y bueno, está en boca de todos, pero sin duda los especialistas pueden hablar de esto con más propiedad y es para consultar a Viviana acerca de las diferencias que existe cuando es un parto en una casa, en un domicilio y la diferencia con lo que es un parto respetado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de parto respetado? En realidad cuando nos referimos a parto respetado, desde el punto de vista biológico nos referimos a respetar los tiempos fisiológicos del parto. De ninguna manera se habla del respeto hacia la persona, sino que tiene que ver, pero sobre todo en los tiempos fisiológicos. Todo proceso tiene determinados tiempos, necesita que se vaya preparando, necesita el tiempo, cada mujer es diferente, no hay un tiempo determinado, y al respetar esos tiempos en un trabajo de parto normal, de un embarazo de bajo riesgo, que eso también hay que aclararlo, porque a veces se confunde muchas cosas en este tema y siempre hay que tener claro que si uno apunta a un parto domiciliario, yo no estoy en contra del parto domiciliario, mi postura es que los partos deben ser respetados dentro de las instituciones, que hay que poder acoger a estas personas, hay que poder acoger a la mujer. En realidad yo creo que todo el mundo se merecería un parto respetado. De ninguna manera tampoco digo que las instituciones no hagan partos respetados, pero hay que ver a la mujer en todo el contexto, no solo en lo biológico, sino en lo emocional, en lo psíquico, y poder cambiar el protagonismo de este parto y ponerlo en la mujer y no en el médico ni en la institución. Porque a veces parece que si te hace el parto un médico es mejor que te lo haga otro, o si vas a una institución es mejor que a otra. Ahí podemos discutir que puedes tener más, menos comodidad, el médico puede tener más, menos experiencia, pero en un parto de bajo riesgo, donde uno se atrevería a hacerlo en domicilio, hay gente que lo hace, hay países que hacen con otro criterio. Suecia hace muchísimos años, convengamos que la tasa de natalidad de Europa es baja y se cuida mucho a la mujer embarazada de una manera diferente. Nuestra tasa de natalidad es muy alta, totalmente diferente a Europa, donde se proporciona, el sistema de salud proporciona la seguridad de que ese parto se haga en domicilio. Pero lo primero que tiene que tener y condición es que ese parto sea de bajo riesgo. Y el embarazo debe haber sido de bajo riesgo y hay que tener la salvedad que un parto se transforma en alto riesgo muchas veces en segundos, en minutos. Claro. Entonces, por eso esto de que los partos institucionalizados y libres, donde a la mujer se le ofrece la posibilidad de tener su parto fisiológico sin intervenciones innecesarias, no quiere decir que un parto no debe ser intervenido. Claro. Quiere decir que un parto debe ser intervenido si es necesario. Y que con el tiempo las personas cada vez hemos adquirido más conocimientos y hoy también necesitamos tener autonomía en algunas decisiones. Y parte de esto tiene que ver con que la protagonista real del parto es la mujer y su bebé, ese binomio. Entonces, muchas veces, antes de hacer una intervención, aunque la consideremos necesaria, no digo consultar, sino informar. Me parece que lo conveniente es que rompamos la bolsa, porque bueno,
esto es necesario, o pongamos oxitocina porque ha llegado el momento de hacerlo, pero siempre informando, dando las razones. Porque bueno, la gente hoy se informa mucho, a veces se malinforma. Yo a mis pacientes a veces le pido, no lean en Google, prefiero que me pregunten, Sí, verdad. porque Google es un general para todos. Y bueno, tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué pasa? Pasan estas situaciones donde nace un bebé en domicilio, en un embarazo que hasta donde me pude informar no fue controlado. Era un embarazo de alto riesgo porque el bebé estaba en podálica y se arma todo esto en la sociedad y se demoniza al parto respetado y al parto humanizado. No se conoce, se habla desde el desconocimiento de lo que es realmente un parto respetado, lo cual es una pena, porque la verdad que nacer con amor y parir con amor es lo que va a cambiar esto. Cada vez se ve más que el nacimiento tiene una influencia en toda la vida de la persona. Qué bárbaro eso. Desde el momento de la concepción. Hay estudios, más allá de lo emocional, hay estudios biológicos que hablan de esto, que hablan de la salud primal, de cuánto las emociones que esa mamá transmite a ese bebé mientras está dentro de su vientre, cuánto de emoción se transmite, y ahora te voy a explicar cómo es esto biológicamente, durante el parto, cuánto tiene que ver el estrés y la presión que a veces sin querer hasta ejercen nuestros propios familiares que vienen a pedirte un parto respetado, pero son los primeros que a veces no respetan, influye en el momento del nacimiento. Y cuánto es importante el contacto con la madre. En épocas se separaba el bebé durante 24 horas, se los dejaba en la nursery y la mamá estaba separada, y hoy se sabe que eso no es así, que el bebé necesita estar en contacto piel a piel con su mamá, que eso hace a su desarrollo mental. Hay estudios que avalan que las enfermedades mentales que a veces se diagnostican en las mujeres en el posparto, como una psicosis, una depresión posparto, se previenen con este modo de parto, porque se acepta el proceso, porque uno se va preparando durante este proceso, y que muchas enfermedades psicológicas de los niños se previenen haciendo este tipo de parto y este tipo de acompañamiento. Esto implica escucha, implica que está cambiando el mundo en un montón de cosas. Como en todo, se va buscando un equilibrio. Como antes te contaba, antes los bebés nacían con comadronas en la casa y nacían como nacían. Y si el bebé nacía bien, y si nacía mal y se moría, nacía mal y se moría. Y eso estaba aceptado como parte de la vida. Cuando se introduce la ciencia, muchos de estos bebés que morirían vivieron, y muchas de estas mamás que morirían vivieron. Ahí estamos hablando de un pequeño porcentaje. El 60% de los embarazos son de bajo riesgo. El 40% restante, un 20%, son de un riesgo intermedio, y el 20% restante son de un riesgo más alto. De ese 20%, un 5% se morirían si no interviniera la ciencia. Pero fíjate cuántos podrían parir, cuántos podrían vivir un embarazo de bajo riesgo, cuántos podrían tener un proceso natural. Pero la ciencia, al introducirse, se introdujo de una manera donde se empezó a intervenir todo, que no está mal, porque a nosotros nos enseñaron, como personas de ciencia, nos enseñaron que esto estaba bien y que esto era lo mejor para la mujer. Entonces acá no hay crítica contra los médicos. Vos no harías, si a vos te enseñan que está bien hacer esto, vos lo harías. Entonces, genial, a mí me enseñaron eso. Yo me formé en un hospital público donde hacíamos muchísimos partos por mes, y a mí me enseñaron que la intervención tenía que ver con lo mejor para la mujer. Después uno va pasando el tiempo y se va dando cuenta que a veces, sin necesidad de tanta intervención, al contrario, respetando esto, y esto te lo enseñan las pacientes. Claro, mira. La mujer te va enseñando que es maravillosa. Para mí, la mujer es un ser maravilloso que crea vida dentro de su vientre, que la vida que crea en su vientre es producto del amor. Totalmente. Es la materialización del amor hecho persona. Entonces uno debe tener el respeto hacia esa persona que está por nacer y a esa madre que está haciendo un trabajo maravilloso. Vos imaginate que de 2 células, al final del embarazo tenés un bebé que succiona, que tiene capacidad de sobrevivir, de respirar,
Y en ese proceso maravilloso, ¿cómo no respetarlo? Claro. Viviana, hay profesionales, colegas tuyos, que justamente por ahí superan algunos límites, ¿no? O tienen otros criterios. ¿Ustedes mismos están reevaluando o planteándose este tipo de procedimientos, más allá de cómo uno es formado, el criterio que se utiliza en cada caso? Sí, yo creo que sí, o sea que yo creo que hay un malentendido y siempre hay una resistencia en cada cambio. Claro. El cambio está, va a aparecer y va a existir. Está en nosotros poder aceptar y poder ver de una manera diferente el nacer y el parir. Esto empezó hace muchísimos años. Michel Oden, que es un obstetra que era cirujano muy famoso francés, fue el que introdujo esto del nacimiento con amor. Y realmente poco a poco la gente va tomando conciencia cada vez más de cuánto no solo nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu y nuestra alma interfieren en nuestras vidas. Claro. Y le va dando lugar a esto. Cuando solo uno le da lugar a lo biológico, las mujeres nos transformamos en máquinas de parir. Claro. Y nosotras no somos máquinas de parir. Nos atraviesa una historia familiar de nacimientos, de vida y de muerte, que eso indefectiblemente en el momento del parto nos lleva a atravesar nuestro propio parto. Claro, sí. La manera en la que nacimos tiene que ver. Entonces, creo que va a haber que darle un lugar a esto. No, son formas diferentes de hacer nacer. Están todas bien. Hay mujeres que en el momento del nacimiento necesitan el acompañamiento de una persona que toma la posición de autoridad. Y hay mujeres que en el momento de su parto necesitan una persona que entienda que no es el centro de ese parto, sino que es solamente alguien que acompaña y ve que todo esté correcto y que todo esté bien. Y Viviana, sí. Perdón, ¿no? Tu conclusión es muy atinada, una profesional que es muy conocida en ACEVAL y que por supuesto tiene por ahí esa autoridad para hablar acerca de todo lo que viven de su lado como profesional y como mujer, ¿no? La mujer es sin duda la que atraviesa ese proceso y hay mucho para hablar. Quedamos con el compromiso, ¿te parece, Viviana? Porque sí, en un programa genial. Es muy difícil agotar todo lo que como tema nos puede disparar la situación del parto respetado, incluso la oxitocina que me mencionaste, lo de la hormona del vínculo, es algo maravilloso. Sí, podríamos hacer un programa entero de oxitocina. Sobre oxitocina, impresionante lo que me explicaba recién Viviana. Pero entonces quedamos con el compromiso, ¿te parece? Para volver. Muchas gracias, Pablo, por recién llegada de un nacimiento de gemelos. Sí. Contenta. Feliz. La dicha. Tomás y Delfina. Hermoso, hermoso. Oye, viene de esa experiencia y se encuentra con nosotros, mirá lo que es. Estas caripelas, así que es todo un cambio. Muy bien. Fuerte. Muchísimas gracias por invitarme, por favor. Su disposición. A vos y que tenga buen fin de semana. Gracias. Viviana Roffi estuvo con nosotros en los estudios hablando acerca de parto respetado, un tema sin duda que es imposible, si bien es una introducción lo que hemos comentado hoy, pero imposible acabarlo en un solo programa. Habrá que invitar nuevamente a Viviana para que venga y hablemos nuevamente acerca de este tema, con otros aspectos, y sin duda que el embarazo tiene muchas preguntas que seguramente Viviana nos puede responder. Vamos a tomarnos una pausa y al regreso mucho más de este ACEVAL Noticias de Viernes.